Buenas tardes, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí en una tarde preciosa, media nublada y con sol, del domingo 20 de julio del 2025. En esta tarde, como todas las tardes y todos los días, pues trato de dar alguna reflexión de acuerdo a la Escritura tocante a lo que se mueve en el mundo o las situaciones o las cosas que ocurren en el mundo. ¿Por qué? Porque mientras el día dura, tenemos que seguir advirtiéndole a la humanidad de las cosas que están ocurriendo, de las cosas que están mal según la Escritura, no según yo o según cualquiera otro, sino según la Escritura. Y también, ¿cómo podemos entonces? ¿Qué debemos hacer? Alertándonos unos a otros mientras el día dura, porque llegará la noche, el cual no se podrá hacer nada. ¿Y cuál es esa noche? Bueno, si miramos en Apocalipsis capítulo 3, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, iglesia la cual se creía que lo tenía todo, se creía que no necesitaba nada, que estaba trending, que estaba in, que estaba completamente hecha, feliz, realizada. Sin embargo, había dejado al autor de la vida, Jesucristo, al cual Jesús le hace una advertencia por amor y con amor antes de que caiga la noche. Y le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuál puerta? Bueno, si lo ponemos en el ámbito físico, las puertas de las iglesias. Si lo vemos en el ámbito personal, pues la puerta de nuestro corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Eso quiere decir que si Él entra es porque lo teníamos fuera y Él quiere volver a entrar a la iglesia, volver a entrar a tu corazón. Y cenaré con Él y Él conmigo. La cena, de las 3 comidas que se da durante el día, está el desayuno, el almuerzo y la cena. Fíjate que Jesús hace la advertencia y hace la aclaración: cenaré con Él. En otras palabras, quiero tener la última comida de la palabra contigo y que la tengas tú conmigo. Y dicho esto, pues quiero que abras tu Biblia. Si no, busca la Escritura, busca una Biblia, porque sé que puedes tener la Biblia en algún lugar, tal vez en el carro como la tengo yo, o en la sala puesta en el Salmo 23 o el Salmo 91, cogiendo polvo esas páginas, pensando que es un amuleto. Saca esa Biblia de ahí y acompáñame a la epístola del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, porque voy a hablar unos versos que es interesante, porque le habla a 3 tipos de personas y ya veremos. Dice la Escritura en primera de Juan capítulo 2, verso 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, nuevamente, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, nuevamente, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí viene lo interesante. No a estas 3 personas. No améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Os he escrito a vosotros, hijitos. Os he escrito a vosotros, padres. Os he escrito a vosotros, jóvenes. 3 tipos de personas, 3 tipos de condición humana. Como hijo, como hijo el que no tiene conocimiento, que es inmaduro, que es un bebé, que está todavía en la leche materna, no tomando comida sólida. También le habla a los padres, a los que tienen el conocimiento, a los que tienen la sabiduría, a los que tienen el entendimiento, a los que han conocido al que es desde el principio, al que conoce al Padre. Y también le escribe a los jóvenes, a los que tienen la fuerza todavía, porque están pasando una transición de niño a adulto, pero con la fuerza de un joven. Y le dice también, porque venciste al maligno, porque ustedes son fuertes y la palabra permanece en vosotros. En otras palabras, ustedes están en ese medio donde están resistiendo con fuerza. Pero le habla a los 3 y le dice que ya les escribió algo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el detalle es qué cosas en nuestra vida, nosotros no las consideramos como del mundo. Porque hay cosas que la Escritura las menciona como que son del mundo, sin embargo, para nuestra perspectiva, no es del mundo. Y el apóstol Juan le dice varias cosas. Los deseos de la carne. Si ustedes ponen en este listado los deseos de la carne y empiezan 1, 2, 3, 4, la lista va a ser grandísima. De hecho, cuando leemos en la carta a los Gálatas, referente a las obras de la carne, dice que manifiestas son las obras de la carne, capítulo 5 de Gálatas, que son, empieza la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista es larga, pero el apóstol Juan sigue diciendo: y los deseos de los ojos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no nos pasamos la vida caminando con los ojos cerrados, porque nosotros tenemos que abrir los ojos para poder caminar y ver y no tropezar. El problema es que a veces hay ocasiones en que ignoramos las cosas aún viéndolas. Es como el que ve una cáscara de guineo en el suelo, pero simplemente por no bajar la cabeza y la mirada y mantenerla alta, con orgullo, con prepotencia, camina como si la vida se centrara en él o en ella, pero pisa la cáscara de guineo
Y ahí viene el resbalón. ¿Por qué ignorar? ¿Porque no te interesa? ¿O porque no quieres saber? ¿O por no conocer? El detalle es que aquí el apóstol está diciendo: deja de ser un ignorante y quita todo deseo de los ojos, lo que te apetece a la vista, que pueda hacerte daño según la Escritura. No es todo poniendo a todas cualquier cosa y simplemente ser un frenético paranoico. No, porque hay cosas a la vista que son apetecibles, como cuando tú deseas comerte un buen plato de comida que te apetezca, siempre y cuando, porque aquí está el problema, siempre y cuando sea conforme a la Escritura. Y tú dirás: ¿y la Escritura dice algo respecto a la comida, o algo que comer o no que comer? Sí, el Señor enseña y muestra qué alimentos el ser humano debe comer si quiere estar saludable, y qué no comer si quieres ser conforme a la Escritura. Pero como este no es el tema, pero es algo que es apetecible a los ojos. Y aquí está diciendo: los deseos de los ojos, todo lo que esté en contra de la Escritura, deséchalo. Y la vanagloria de la vida. La vanagloria. Si en algo tú debes gloriarte, es en el Señor, iglesia. Porque esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y vuelvo y hago la pregunta: ¿qué cosas en nuestras vidas nosotros no las consideramos como que son del mundo? El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nuevamente en el capítulo 1, el verso 10, dice, y todavía no he ido a los textos que tengo ya marcados, dice Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Iglesia, ¿sabe lo que el apóstol Juan nos está advirtiendo y diciendo con que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo? Vayamos a Proverbios capítulo 23, verso 23. Proverbios 23, 23. Dice la Escritura: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y para eso tengo que entonces ir a Proverbios capítulo 1, verso 7, para poder saber. Dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, número 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Número 2, la enseñanza y la inteligencia. Sigue el mismo verso 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. El Salmo 14, que también se menciona en el Salmo 53, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Parafraseando ese Salmo 14,
verso 2. ¿Hay alguno inteligente entre vosotros? Busque a Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Él está diciendo lo que el apóstol Juan le estaba mencionando en su carta cuando le dijo: los deseos de los ojos. Te está diciendo: pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero te tengo que decir algo, porque a mí no me gusta dejar las cosas en el abstracto. Me gusta llevarlo a la aplicación para la vida, para que podamos ser entendidos. ¿Hay alguno entendido? Busque a Dios. ¿Hay alguno inteligente entre vosotros? Busque a Dios. ¿Cómo yo puedo saber que tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Entiende la iglesia de Cristo lo que es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? Se le hace advertencia a la iglesia. Nosotros como padres le hacemos advertencia a nuestros hijos. Los pastores, los ministros, como padres espirituales, le hacen advertencia a sus hijos espirituales en algunos días en la semana. Tal vez en la iglesia donde se congregan, o tal vez por medio de plataformas como esta plataforma en la cual pues también yo utilizo. Pero se les advierte, porque ¿sabes qué? Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, mas el espiritual lo juzga todo. Eso no implica condenar, sino que lo analiza, lo evalúa y lo pone a juicio para presentarle a la persona lo que está bien, lo que está correcto y lo que está mal, lo que está incorrecto. Y hay ciertas cosas que están aconteciendo. De hecho, prácticamente esto es como si quisieran atragantar al ser humano con toda la basura del mundo por ojo, boca y nariz y oreja, por todos los sentidos, por ojo, boca, nariz, oído, por donde quiera. Si no es que tú pones y ves, porque estas personas, estas entidades como Hollywood, que han depravado todo, incluso las cosas de los niños desde hace años, depravando todo y poniéndolo lo malo según la palabra de Dios como bueno, y lo bueno según la palabra de Dios como malo, poniendo las cosas como, por ejemplo, escuché a un pastor que me gustó su manera de predicar y de presentar y de plantear las cosas, porque en las iglesias no les gustan hablar mucho aún de la vestimenta, para no trastocar, ¿verdad?, esa fibra y ese sentimiento, ¿verdad?, de la persona, de la mujer o del hombre, cuando la escritura manda a los hombres y mujeres cristianos a que vistan con pudor. En la iglesia solamente, no, en todo lugar, porque tú, varón de Dios y mujer de Dios, eres templo del Espíritu Santo. ¿Y acaso cogemos nuestras iglesias, nuestros templos donde nos congregamos, y los hacemos como si fueran unos clubes sociales, unas discotecas? Hay algunos que sí, que Dios tenga misericordia.
Pero nosotros venimos a congregarnos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para escuchar su palabra y para emitir palabra también de Dios. Sin embargo, van a la iglesia como si fueran a ir de picnic, como si fueran a ir de un día de juego, como si fueran a ir aún hasta la playa. Hombres que van con traje de baño, como si fueran pantalones cortos. Yo me pregunto si se atreverán a hacer eso en un tribunal o en una sala de un juez. Porque ¿sabe qué? El juez o te saca de la sala o emite un desacato sobre ti. Porque se merece un respeto. Y la casa de Dios se merece un respeto. Pero ya que no lo hacen con su cuerpo, lo hacen con los hijos o las hijas o las niñitas. Cuando yo veo niñitas que están también los padres vistiéndolas con minifaldas y camisas cortitas, provocando sexualizar a la niña ante los ojos de todo el mundo. Pero ¿en qué cabeza? ¿Qué les pasa, iglesia? Esto no son cosas que tienen que ver con lo espiritual. Eso es cosa de sentido común. El pudor. Y así sucesivamente. Le ponen a los niños películas, o le compran vestidos, o le compran artículos relacionados a muñequitos que parecen inofensivos cuando son muñequitos completamente diabólicos. En el tiempo cuando yo era jovencito y mis hermanos eran más pequeñitos, se hablaban acerca de los pitufos, esos muñequitos azules con el otro que era un brujo que hacía hechicería, y las palabras que usaba en los muñequitos eran las mismas palabras que usaban los brujos, proclamando brujería por la televisión, pero en son de muñequitos. Demonios. Y así sucesivamente, con duendes, duendecitos, y si sigo mencionando, como los duendecitos de unas galletas y uno que le gustaba a todo el mundo comerse, el duendecito del árbol. Los duendes son demonios. Pero eso no se le dice para no lastimar el sentimiento y la fibra sensible de uno. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O como por ejemplo ahora, con ese muñequito que está haciendo estrago y probablemente abriéndole puertas a Satanás, que el Señor lo reprenda en cada hogar. Ese muñequito llamado Stitch, que si se ponen a ver bien, ese muñeco lo que hace es invocar a Satanás, porque él es representativo del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Sí, ese muñequito Stitch tan inocente, que esconde en sus espaldas sus otros brazos porque tiene 6 brazos. ¿Acaso no se dan cuenta que uno de los ídolos de los dioses hindú es ese dios o esa imagen o ese ídolo que es representado como una figura hindú azul de 3 brazos, de 6 brazos? ¿O no se dan cuenta? Miren bien antes de ponerle las cosas a sus niños. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se hagan ignorantes porque desconocen, porque sabes que a estas alturas la inmensa mayoría ya conoce, porque es por todos lados que se le dice. ¿Sabe por qué se le dice por todos lados? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia no es gracia barata. Costó un precio alto, un precio inigualable, la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Que es inmerecida? Sí. Pero no la pisotees.
porque te la regaló. Y ese es el problema, que cuando se le regala algo a alguien, está a expensa de si realmente esa persona sabrá valorar lo que se le regaló o simplemente lo pone como basura en el piso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Iglesia, o buscas el favor de Dios o el de los hombres. ¿A quién estás buscando agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué estás tratando de ignorar? ¿La palabra de Dios o lo que el mundo ofrece? ¿O estás ignorando ambas cosas para... No, es que yo no sé. No, sabes sí. Sí sabes y tienes el pleno conocimiento de las cosas que están ocurriendo, lo cual el Señor está diciendo que los deseos de la vida, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen de Dios, sino del mundo. Pero ¿sabes qué? El mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amigo y amiga, el evangelio no se trata de felicidad. Lo lamento si pensaste que era así. No se trata de que tú vienes al evangelio, a Jesucristo, para ser feliz y realizado y que tus problemas se resuelvan. Si te dijeron eso, te engañaron. Eso es un embuste, una mentira. El evangelio de Jesucristo se trata de justicia, de que seas justo, justificado por la fe en Jesucristo, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe de eso. Para que salgas y huyas de la ira de Dios, porque ¿sabes qué? No se trata de huir del infierno. El infierno es el resultado de la ira de Dios. Y más allá del infierno, el lago de fuego es el resultado consumado de la ira de Dios, al cual dice la Escritura que a los cobardes, Apocalipsis capítulo 19, 20, capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, no te hagas incrédulo sino creyente. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y este grupo de personas, que son millones, van a ir acompañados de la muerte y el Hades, que fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día. Porque sabes que tal vez tú digas: mira, ¿por qué estás provocando miedo? Este miedo que estoy provocando es tu aliado. Porque si tú sabes que tú estás en un avión a 35,000 pies de altura, con un paracaídas que sabes que está bajo tus pies, y sabes que viene el piloto y dice que el avión va en picada, de nada te sirve a ti coger el paracaídas y ponértelo y abrazarlo esperando la caída. Con eso no haces nada. ¿Sabes qué? El miedo va a provocar que el paracaídas lo abras y te lo pongas para cuando saltes, jales del paracaídas y salves tu vida. Y ese es el miedo que yo estoy provocando en ti.
tu aliado, para que te des cuenta que vas rumbo a un precipicio. Y no quiero que pases por eso. No quiero que abras tus ojos, cierres tus ojos a esta vida y abras los ojos a una eternidad sin Dios, sin fe, sin esperanza, rumbo al lago de fuego. No. Quiero que vengas a vida y vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús, porque es en Él. Por lo que te digo que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón, confiesa a Jesucristo como tu Señor y gozarás de esta vida eterna desde hoy. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan un excelente mañana, tarde o noche, o cuando puedan ver este video, y que lo puedan compartir, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios les bendiga. Amén. Ahora voy a ver cómo salgo de este aguacero. Dios te guarde.